Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de El Nuevo Liderazgo. Hoy tenemos un tema muy interesante entre manos que tiene que ver con el liderazgo empresarial. Vamos a estar hablando de cómo se construye una marca, cómo se visualiza el futuro en una empresa que se posiciona lo suficiente en un mercado como para volverse referente. Vamos a estar hablando no solamente con dos dueños de una empresa muy reconocida, sino además de eso vamos a estar hablando mucho sobre el mercado de los alimentos orgánicos, un mercado que de a poco va creciendo significativamente, que vemos por las tendencias en Europa y en Estados Unidos que cada vez crece más, que es tendencia, pero sigue siendo un mercado nuevo, innovador, diferente. Así que vamos a estar hablando con Daniel hoy, con estos dos dueños de una empresa que ya la vamos a presentar formalmente y en sociedad, pero que seguramente muchos de ustedes van a conocer. Bueno, nos vamos a nuestra primera tanda publicitaria, como hacemos siempre, y ya largamos con la entrevista del día de hoy. Vamos a entrevistar a Virginia Gibson y a su marido Ricardo, que en cualquier momento va a llegar. Ellos son los dueños, los directores de una empresa de alimentos orgánicos, como contamos recién, muy reconocida en el mercado, que se llama Yatzy. Y tenemos acá, nos han traído un montón de cosas muy ricas. Sí, va a estar medio interrumpida. Sí, va a estar un poquito interrumpida. Recién nos largábamos porque Mariano me hacía señas, pero yo todavía estábamos con las almendras. Las maravillosas almendras que nos han traído, que son estas. Lindísimos los paquetes también, ¿no? Almendras con azúcar rubia y coco. Exquisito. Bueno, ya hemos tenido la posibilidad de probar los alimentos que ellos tienen, que son realmente maravillosos. Y hoy la idea es hablar un poco más sobre este mercado tan nuevo para muchos de ustedes que nos están escuchando, que tiene que ver con lo orgánico. Bueno, Virginia, bienvenida al programa. Un gusto que estés hoy acá con nosotros. Muchas gracias, encantada. Contale un poquito a la gente, antes de empezar a hablar de la empresa y todo lo que tiene que ver con el posicionamiento y demás temas que vamos a tratar, para que uno también del otro lado vea cómo se construye a veces una empresa tan referente como la de ustedes. Contanos qué es el mercado de los alimentos orgánicos, para el que no conoce. Bueno, el mercado de los alimentos orgánicos siempre, apunta, el que está en esto es porque quiere cuidarse, es consciente de lo que es el medio ambiente, lo que estamos pasando actualmente con la contaminación, y queremos ser parte de ese cambio, cuidar nuestro suelo y el suelo de nuestra descendencia. O sea, con los alimentos orgánicos no solamente uno se cuida para adentro, ¿no? Su propio organismo, el de su familia, etcétera, sino también cuida el medio ambiente. Tal cual. Realmente no tiene sentido vender algo orgánico si nosotros no estamos comprometidos y consumimos lo que vendemos. Interesante. ¿Y cuáles son las características de un alimento para que sea certificado como orgánico, Virginia? Bueno, ante todo hay que saber que los granos que se siembran en un lote tienen que tener 3 años de espera de seguimiento técnico, realmente para comprobar la trazabilidad de origen, y a partir de los 3 años de espera, recién ahí la certificadora puede autorizarte a vos como empresario a usar el logo de orgánico en el mercado interno. La certificación en un mercado como este es muy importante, ¿verdad? Es un valor agregado que a nosotros nos ha dado un gran empujón, porque aunque antes también nosotros consumíamos este tipo de alimentos y no existía la certificación orgánica, cuando logramos a certificar nos empezó a dar orden interno, trazabilidad de origen, seriedad en el mensaje que nosotros queremos dar. Hablando de seriedad, cuando el año pasado tuve la oportunidad de conocer una de las certificadoras por ahí más importantes de la Argentina, me di cuenta del nivel de seriedad, responsabilidad, calidad con el que trabajan, ¿no? Que uno muchas veces en lo que son certificaciones
ve algunas liviandades en algunos otros mercados, y acá me llamó la atención la seriedad con la que se trabaja, ¿no? ¿Es así? Acá en la Argentina es uno de los mercados más serios en el mundo con respecto a lo que son las normas de producción orgánica. Hemos sentado base y hay otros países que quieren empezar a tener homologación en la certificación y copian la norma orgánica, que es también homologada con la Unión Europea y Japón. ¿Y esto fue algo que hicieron ustedes, los productores, los comerciantes de los alimentos orgánicos, los innovadores, digamos, en esto, o recibieron mucha ayuda desde el principio del gobierno o de entidades no gubernamentales? ¿Fue más hecho pulmón? ¿Cómo fue hecho el inicio de todo esto? ¿El inicio de lo nuestro o de la certificación en la Argentina? No, de lo orgánico en la Argentina. De lo orgánico en la Argentina, bueno, son punta de lanza familias que en los 80 ya querían un cambio en esto. No estaba todavía la certificación nacional. Y una cosa lleva a la otra, porque uno quiere tener realmente ser auditado, tener normas, y esto realmente a nosotros nos ayudó antes que los controles de calidad como la ISO o todas las otras normas que están actualmente en el mercado. Pero al empezar la certificación, la Unión Europea, la Argentina, como tiene muy extensa la industria primaria, alimentamos al mundo con respecto a lo que es los granos, ahí se empezó a ver la necesidad para exportar a Europa, que nos pedía estar certificados, que se empezó a armar con el SENASA de Argentina y Agroindustria, lo que era antes el Ministerio de Agricultura, la norma argentina, que está homologada con Europa. Qué bueno. Ayer tuve la posibilidad de entrar en 2 o 3 sitios web de alimentos orgánicos. Estaba estudiando un poquito conociendo un poquito el mercado, y vi que hay algunos que dicen orgánicos, como ustedes, y hay otros que dicen orgánico, natural. ¿Cuál es la diferencia entre orgánico, natural o muchos otros términos que se escuchan? Bueno, la diferencia es enorme, porque hay una ley, la 25.127, que ahí está bien claro que la palabra orgánico, biológico y ecológico solamente se puede utilizar cuando está avalada por una certificación. La certificación tiene que ser privada. En un principio hubo una certificación del Estado, pero ahí es donde empezó a meter el diablo la cuchara. Se empezó a truchar. Eso no se pudo seguir. Y realmente la certificación privada, que acá en la Argentina hay 4 certificadoras, a su vez son auditadas por el SENASA argentino, por la Unión Europea, por Japón y por el USDA de Estados Unidos. O sea que es toda una cadena de auditorías internas que van dándote seriedad en lo que vos, te va dando el respaldo que vos necesitas. Qué bueno. O sea, hoy cuando realmente un paquete de estos como el que estoy viendo yo, tan lindo que dice, ¿no? Arroz orgánico, grano largo blanco. Sí dice orgánico, y acá lo veo, es más, está la misma certificación, ¿no? De que es orgánico. ¿Tiene que buscar eso el consumidor? Sí, el consumidor siempre tiene que ver que tenga el logo de la certificadora, en nuestro caso es OIA, es Organización Internacional Agropecuaria, y el logo nacional, que es una hojita. Eso es obligatorio. Si no tiene los logos, no se puede usar la palabra orgánico, ni biológico, ni ecológico. A ver si, Mariano, si nos lo podemos enfocar acá. Para los que están mirando, ahí están los 2 logos. Es importante esto que muestra Daniel, porque es toda una moda que hay ahora, una tendencia con lo orgánico, y nos encontramos en muchas, en supermercados, ahí está. Ahí está. Y en muchos lugares que dicen orgánico, natural o libre de no sé qué cosa, y no tienen la certificación. Sí, esto lamentablemente en nuestro país sabemos que sucede, ¿no? Nos ha pasado, y no hace mucho tiempo, que hubo todo un tema con un humus que contaminó
a unas chicas, terminaron internadas, y le habían puesto en el paquete humus con garbanzo orgánico. También se está utilizando el logo de las certificadoras en rótulos que no tienen ni RNE ni RNPA. Es muy común eso últimamente. El SENASA de orgánicos no está pudiendo controlar el mercado, no les da, realmente faltan controles, y se está haciendo un gran esfuerzo en tratar de regularizar esto, pero también es parte del consumidor. El consumidor tiene que aprender a leer un rótulo. Si no tiene los logos, o fíjense si tiene RNE y RNPA, que es Registro Nacional de Establecimiento, y el RNPA es el Registro Nacional del Producto. Si no tiene números, estén atentos, porque ese producto no está avalado ni tiene la trazabilidad de origen. Hay mucha gente que hace los productos más caseros y por ahí les da un envoltorio y no tiene este tipo de certificaciones. Sí, hay imagino. mucho, hay muchísimo, pero también se entiende que dado el momento que estamos pasando, hay microemprendedores que necesitan vender lo que producen. Yo, como industrial, lo entiendo, porque nuestros comienzos también fueron así hace mucho tiempo. Entonces también hay lugares, hay ferias donde esas familias pueden ir y vender. Pero si estás en la góndola de un supermercado, o si vos ya estás poniéndole un rótulo a un envase y truchando logos y truchando números, eso ya se va para otro lado. Claro. Y contanos un poquito cómo fue el inicio de esto, cómo fue que empezaron La a visión trabajar, que tuvieron. claro, en lo orgánico, cómo, digamos, si tuvo que ver con un gusto particular tuyo o de la familia, ¿cómo fue? Sí, bueno, nosotros hace más de 35 años tenemos 7 hijos, ¿no? Entonces nos gustaba mucho ir de viaje a Estados Unidos, y ahí consumíamos la enorme variedad de cereales que son llamadas granolas en Estados Unidos. El origen de esto viene de Alemania y de Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, que yo soy de origen irlandés, se come el porridge, que es avena cocida con leche. En Alemania es el muesli, que es avena cruda, que se le agregan frutas y semillas. Cuando fue la inmigración a Estados Unidos, fueron notando, se fue mutando el sabor, y vieron que ahí querían que la avena esté tostada y mucho más dulce, no cruda como en Alemania. Y ahí le pusieron la marca granola. La denominaron granola, que encima granola es una marca, fue una batalla, ¿no? Y ahí trajimos la idea. Mi marido empezó a hacer pruebas en la cocina de nuestra casa, y paralelamente íbamos pariendo hijos, ¿no? Que se iban incorporando a toda esta... A la cocina. A la cocina. La Municipalidad de San Isidro nos habilitó la cocina de nuestra casa como industria primaria en ese tiempo, y ese fue el salto. Nuestro primer negocio fue Supermercados Norte, cuando tenía un local en Carapachay. Después acompañamos todo el crecimiento de ellos. Y después de eso, bueno, fuimos creciendo, tuvimos el primer horno en Don Torcuato, después se hizo en una panadería, hasta que logramos instalarnos en San Isidro, en Támesis Panamericana, y ahí, bueno, ahí siguió la evolución y el abastecimiento al mercado. Después de eso vimos que con la granola no alcanzaba, porque nosotros consumíamos un montón de otras cosas. Y ahí empezamos a trabajar con cereales, con semillas. Siempre, cuando no estaba la certificación, cuidábamos el origen, que no, o sea, cómo se manipuló el cereal, quién lo cultivó, y desde ya que nunca esté fumigado. Después, cuando tuvimos la certificación, teníamos obligación de documentar todo eso. Y la visión fue un poco, no sé, alimentar a otras familias como la de ustedes. La visión fue llegar algún día a los supermercados como están hoy, empresas grandes como las que les venden hoy, y llegar a más gente.
la visión fue cambiar el mundo? ¿Cuál fue la visión que tuvieron cuando se volcaron a esto? Cuando estamos hablando de hace 35, 40 años atrás, cuando esto ni existía, ni se hablaba, no tenía la tendencia que tiene hoy, ¿no? Y cuando mi marido registró en bromatología de San Isidro, fue con el cereal, que era desayuno integral, no existía en el código alimentario y se registró como excepción al código, el artículo 3º. Bien, ahí lo tenemos a Ricardo que ya llegó y se suma a la entrevista, al equipo. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás, querido? Bien, estoy bien. Bueno. Disculpen un poquito la demora, pero bueno, estuve dando algunas vueltitas por ahí. Pero bueno, acá me sumo a la nota y puedo responder esa pregunta que le hiciste a Virginia. No hubo ninguna idea de crecimiento ni nada, simplemente era una expectativa de poder complacer y compartir con nosotros y nuestros hijos y la familia y los amigos. Y bueno, así se fue difundiendo y venían los amigos y decían, pero qué rico esto, qué sé yo. Venía otro y dice, pero esto lo tenés que vender. Y digo, bueno, sí. Pero escuchame, yo estoy acá alquilando una casa, no tengo ¿a quién le voy a vender? No, pero esto tenés que hacerlo. Digo, pero mirá que no hay nada, ¿viste? Y bueno, él salió, me movilizó un poco, dice, y tengo un amigo allá en Capilla del Señor, que el padre es intendente de ahí, te puede hacer un número de la habilitación, aunque no lo tengamos, qué es eso. Bueno, me puso calle La Loma, el número, y era sin número, calle La Loma sin número. Eso una vez fui a ver, era campo, no había nada. Pero bueno, con eso se inició, se presentó en La Plata, después yo nunca estuve cómodo con esa situación, y él un día salió a buscar, hizo un envase, después no tenía plata para ir a buscarlo, porque primero era en bolsitas así para los amigos y la familia, ¿no? Y bueno, y hizo esos envases y desapareció, se fue a Estados Unidos a vivir allá. Y yo junté unos pesos, fui a la empresa y digo, acá se imprimieron 10.000 envases, sí, granola Vigor, decía, yo, desayuno integral para... Y bueno, fui, lo agarré, lo retiré y con eso empecé a trabajar, llené los 10.000 envases con una 10.000 envases, empezaste con eso. Sí, en el garage de casa, ahí alquilamos, fui a la municipalidad, me dice, no, mirá, el garage, el techo es muy bajo, no te dan las medidas, qué sé yo. Y voy a la municipalidad y me dice, pero a ver, busquémosle la vuelta. Ahí me empezaron a ayudar, una cosa que yo me sorprendí, cómo se me abrían las puertas. Porque, es más, la secretaria que estaba ahí era en la época de los militares, o sea que había un interventor que no era de ahí, ni sabía nada, pero tenía una secretaria que era la asistente de él, y ella a su vez tenía otra secretaria, decirle, a ver, vamos a ayudarle al chico a hacer las notas para presentar y qué sé yo. Dice, a ver, ¿no tenés plano en la casa? No tengo plano, es una casa vieja que se hizo sin planos. Dice, pero ¿a dónde haces vos tu comida? Ahí en la cocina. Dice, pero y conseguime algo, qué sé yo. Y yo empecé a buscar, en todos lados no había nada. Y después resulta que el agua corriente se presentó un boceto de plano para instalar el agua. Y con ese plano me lo aprobaron. Y me dijo, bueno, hacelo acá en tu cocina, decir que vos vivís, que este es tu lugar de trabajo. Cuando te viene la inspección, no digas que es tu cocina, sino que es donde vos trabajás. Estamos hablando de hace 40 años atrás, ¿no? Sí, y ahí hice un biombo, entonces se paraba. Cuando venía la inspección, se ponías paraba. el biombo y era Era el lugar de trabajo. Sí. Vinieron del Ministerio de Salud de La Plata también, y me decían, acá lo hago. ¿Qué sé yo? Era la verdad. Simplemente que compartía, era mi cocina y era el lugar de trabajo también. Y bueno, así fue creciendo la demanda hasta que de pronto digo, bueno, ya acá, viste, con la palangana y el tornito no puedo más. Qué fui a una panadería. Cómo crecen las empresas, las pymes argentinas, es increíble, ¿no? Sí. Y hablando de esto, ¿cómo hace un nuevo emprendedor, un emprendedor de hoy, ¿no? Siglo XXI, 2019, que tiene esta misma visión que tuvieron ustedes y dice, bueno, quiero hacer mi propia empresa de alimentos orgánicos? ¿Con qué obstáculos se encuentra? Y lo primero es un lugar habilitado. Porque tenés que tener primero eso, un local que esté en zona industrial, porque sin eso no podés arrancar nada. Es como, después para registrar la marca la haces vos también.
haces la búsqueda, no es complicado para nada. Hoy está a través del TAT, que son los trámites a distancia, y se simplificó todo. Es fácil después inscribir un producto y demás, pero vos tenés que tener un lugar habilitado para poder tramitar un RNE. Y para el que tiene el campo, Virginia, o sea, el productor que tiene el campo y hace esas cosas tan ricas que nos trajiste, o arroz, o cualquier otra de estas cosas, ¿es sencillo? O sea, compra el campo y al otro día está produciendo alimento orgánico. Depende de la zona. Hay zonas que están menos contaminadas y pueden tener un acortamiento dentro de los 3 años y ser más corto. Otra zona, bueno, vos tenés el lote, llamás a la certificadora, empieza el seguimiento técnico y a partir de ahí son 3 años, pero vos podés ya tenés que empezar a producir con los controles que corresponden sin agroquímicos y bueno, de entrada podés empezar. Ahora, de ahí que lo puedas comercializar, porque está en transición. Vos podés comercializarlo teniendo los contactos y se vende a gente que sabe que eso empezó con un seguimiento orgánico. Porque el logo no lo podés usar todavía. Bien, volviendo al orgánico, ¿cuáles son los beneficios que tiene comer alimentos orgánicos? Bueno, mira, hoy se está masificando. Por ejemplo, la gente que está haciendo quimio, hasta los médicos alópatas están sugiriéndole a la gente que no consuma, o sea, que consuma orgánico, porque es incompatible la quimio, por ejemplo, con los agroquímicos. Y después el tema de las alergias. Cada vez hay más gente que nosotros recibimos en la fábrica, madres con niños que tienen unas alergias terribles y bueno, lo orgánico no puede ser transgénico. Y, o sea, no está modificado genéticamente, que todo eso incide dentro de lo que nosotros, o sea, genera un montón de alergias, ¿no? O sea, realmente lo transgénico después de la Segunda Guerra Mundial empezó la implementación, modificándose genéticamente los alimentos. Faltan varias generaciones para tener realmente estadísticas serias a largo plazo, pero lo que sí ya se sabe es las alergias. Sí, el otro día escuchaba a un especialista en todo el tema de la salud y todo, y decía que realmente hoy muchos de los alimentos que consumimos son directamente veneno, ¿no? Y nombraba el salmón, que es un tema que hemos escuchado mucho últimamente. Las frutillas. Antes lo comíamos el salmón como, bueno, un alimento sanito, comete un salmón. Comete un salmón, y hoy es... Uno no, tampoco yo creo que uno no es tonto y ve que este mundo fantástico, ¿no?, que estamos creando, no deja de ser fantástico. O sea, las frutillas que nosotros estábamos acostumbrados a comer cuando éramos chicos, eran frutillas chicas, ¿no? Más duras. Hoy las frutillas son enormes. Uno las ve y brillan por sí solas. Nombro la frutilla como puedo nombrar cualquier cosa. La naranja, que viene con un color anaranjado impresionante, que pareciera que tuviera hasta cera, que por ahí hasta la tiene y todo, ¿no? Digo yo desde mi ignorancia, ¿no? Pero uno ve la fruta y parece, más que una despensa o una frutería, parece prácticamente, no sé, un salón de belleza ver todo eso. Y eso es lo que uno está ingiriendo, ¿no? Y mira, cuando uno compra un alimento orgánico tiene que saber en los cereales que puede tener gorgojos. Hay gente que nos llama, hay consumidores que nos llaman y nos dicen, encontré un gorgojo. Y a veces, si uno tiene un poco más de confianza, le preguntás, ¿vos consumís carne? Sí, claro, ¿cómo no voy a consumir carne? Le digo, pero el gorgojo, ¿te comes un bife? ¿Un gorgojito? Claro, es como... Le pones agua al arroz, flota, lo sacás. Sí, pensaba hacer un asado el fin de semana, pero me estoy arrepintiendo. Bueno, interesantísima la charla con Virginia y Ricardo. Estamos aprendiendo muchísimo sobre todo este mundo nuevo, enorme, esta tendencia gigante que está habiendo de los alimentos orgánicos, ¿no? Nos vamos a nuestro tema musical del día de hoy, elegido como siempre por Mariano, y volvemos con esta muy interesante entrevista del día de hoy. Muy bien, seguimos acá con
Virginia y Ricardo, interiorizándonos sobre el mercado de los alimentos orgánicos, que es, como dijimos varias veces ya en el programa, una tendencia que va realmente en ascenso, ¿no? ¿Cómo se construye una marca? Hoy uno, no sé, va a cualquier congreso, va a cualquier reunión de productos orgánicos y nombra la marca Yahtzee y todo el mundo sabe de qué se trata. ¿Cómo se logra eso? Para el que está haciendo una empresa de alimentos orgánicos o de cualquier otra cosa, ¿cómo fue que ustedes lograron posicionar la marca de esta manera? Bueno, tuvo un largo camino. Primero, por eso es el que recién empieza, que no se largue sin sentar bases sólidas, porque nosotros lo pasamos. Primero, nuestra granola se llamó Vigor. Nos largamos al mercado y resulta que estaba registrada. Empezamos a tener problemas y tuvimos que, sobre la marcha, cambiar la marca. Nos ayudaron nuestros amigos, lo que hoy es Hausbrot, Marcos y Añushka, éramos muy amigos, y ellos se llamaban entre sí Schatz o Yahtzee. Como mi marido es de origen suizo-alemán, Yahtzee significa tesorito, cariño, y Marcos nos dijo, póngale Yahtzee. Y ahí quedó, nadie se iba a oponer al registrar esa marca, menos en ese tiempo, y así lo único que tuvimos que modificar en el envase fue poner adentro del sol, dejamos todo igual, y dentro del sol pusimos Yahtzee. Y en las góndolas nadie se dio cuenta, quedó el mismo envase. Pero, y después, bueno, cómo se construye, son años de constancia, de seguimiento, tesón, son pasos de hormiga, estar siempre presentes en el mercado. Empezamos con supermercados nosotros, eran Bocas chicas, Norte era el único que existía, y ahí fuimos creciendo de la mano de los supermercados, y en el 2000, que vino el 2001, ahí empezamos a abrirnos más a lo que es autoservicios, dietéticas, mayoristas, pero el fuerte nuestro fue de entrada el supermercado. ¿Y qué lugar ocupan los valores en la construcción de esta marca? ¿Son importantes, no? ¿La gente los reconoce por los valores que ustedes tienen? ¿Qué lugar ocupan? Y mira, siempre decimos con nuestros hijos que apuntamos a la espiritualización de la economía mezclando la ética y la moral con los negocios. A veces preferimos dejar de lado un negocio si vemos que viene de contramano. O nuestra relación con los supermercados también no fue fácil, con ciertas bocas, pero nos hemos hecho respetar, hemos pasado momentos difíciles también, ¿no? Y en un tiempo se formó una cámara de proveedores de supermercados porque había mucha injusticia en el trato con los proveedores, era mucho más que ahora. Y me acuerdo que la cámara llegó a ser anónima, nadie se atrevía a decir quiénes estaban por miedo a que los den de baja. Claro, por supuesto que una cámara así no funciona. Terminó cerrándose, pero porque yo digo, los supermercadistas se unen en sus jornadas y son muy fuertes. Totalmente, y sí. El Estado en esto no acompañaba el sufrimiento de los proveedores, pero siempre estuvimos todos muy solos. Me parece que hoy se está acompañando un poco más y también lo marca el consumidor, ¿no? Que ayudó mucho en que los supermercadistas se dieran cuenta que las góndolas se les vaciaban o que los proveedores no podían sostener los débitos y los descuentos, y también que la ley ampare y controle que no haya abusos. Sí, yo creo que coincido con vos 100%. Ha cambiado bastante la relación entre supermercados y proveedores, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen ustedes para competir con lo natural? No siendo orgánico, que ya dijimos lleva una certificación, esto seguramente tiene un costo. El mismo dueño del campo que provee estos alimentos también tiene una certificación, tiene un costo también.
sea, el alimento hay que cuidarlo mucho más que cualquier otro tipo de alimento, porque no tiene ningún químico, como vos decías recién, ni es una semilla que ha sido alterada. O sea, en definitiva va a llegar, que ya lo vamos a tratar este tema, más caro que un alimento común o transgénico o lo que fuera. ¿Cómo hacen ustedes para competir con esta otra moda que hay ahora de ponerle, no sé, natural o libre de tal cosa o tal otra, y que no es orgánico? Y la gente en su ignorancia, lo digo en el mejor sentido, yo soy uno de ellos, voy por ahí a una dietética y veo natural y veo orgánico y no lo distingo. ¿Cómo hacen ustedes para competir contra eso, no? Bueno, la certificación ayuda. La gente, es la docencia, la gente está aprendiendo, nosotros nos dedicamos realmente a la docencia, tratamos de ir a todos los lugares posibles que nos inviten y les enseñamos a cómo leer un rótulo, cómo diferenciar los productos. La palabra natural está muy trillada, ahora todo le ponen natural. Todo. O de campo, ¿no? El otro día compraba un sí. pollo de campo. Si me preguntan a mí, la única diferencia es que lo vi un poco más amarillo y más grandote. Pero no tengo idea de lo que le dieron al pollo eso, o sea, no... De hormona, pero de campo. Hormona amarilla por ahí. Claro. No sé, ¿no? Sí, Carrefour tiene ahora la carne de pradera también, que son no son de feedlot, las vacas que son sueltas, porque bueno, desde que entró... Como fue toda la vida, digamos, ¿no? Ahora es una... No vuelve a ser como una novedad, claro. Pero fue como fueron los últimos 200 Siempre años. fue así, sí. La vaca suelta en el campo. Claro, la diferencia sí es carne orgánica, es que la pastura también es de un lote que no fue fumigado, o sea, Claro. Nuestro sistema, si uno se hace los análisis de metales pesados, no nos salvamos. Todos inhalamos, comemos, y ahí se ven las consecuencias, porque es un veneno silencioso que se va depositando en nuestro sistema neurológico. A medida que uno va creciendo en edad, empiezan a aparecer diferentes manifestaciones en patologías, y uno ni se imagina que el origen puede ser todo lo que tenga, ¿no? De lo que nos alimentamos todos los días. Todos los días. Entonces, la carne también, o sea, el glifosato. Acá en la Argentina las fumigaciones no están controladas por el Estado. O sea, se compran los bidones de agroquímicos, Qué bárbaro. los dejan a los bidones vacíos, tirados en cualquier lado, cosa que no pasa en Uruguay. Está regulado. Yo presenté hace poco ante la mesa de orgánicos y el ministro Sarkis de la provincia de Buenos Aires el tema y les dije, ustedes tendrían que empezar por lo menos a regular el uso de agroquímicos, donde en Uruguay retiran de un lugar, firman planillas, declaración jurada, se les dice cuánto por lote pueden utilizar y ellos deben devolver los bidones a un lugar cuidado, donde no va a ser usado por gente que no sabe y lo llena de agua y se intoxican. Acá no hay control. Entonces, acá faltan los controles en el agro. Falta una política seria de disposición de los bidones de agroquímicos y las dosis. ¿Cuántas veces ha pasado que Ricardo está en el campo y ve la avioneta que viene, fumiga, y cae en un lote de al lado y le quema la mitad del lote porque, bueno, el viento giró y se fue. Ahora salió, se anuló la ley de periurbanos que hasta el año pasado te prohibía fumigar sobre un centro urbano a menos de 1000 metros de acuerdo al municipio, porque los municipios son federales. Deciden los metros de distancia que se puede fumigar. Ahora, salió una nueva ley donde ya cada municipio decide lo que quiere a la distancia que si no quiere distancia, no hay distancia, pero que sobre las escuelas se puede fumigar media hora antes de que entren los niños. Una locura. Una locura. Una locura. Y cuéntenos esta historia de David y Goliat, ¿no? O sea, en un momento ustedes que producían los alimentos, como contaba Ricardo, recién en la cocina, deciden ir a un supermercado, una cadena,
¿no? Como Supermercados Norte en aquella época. Contanos, Ricardo, cómo fue eso, cómo lo lograste para de alguna manera motivar a todos estos productores que están del otro lado escuchándonos y ansían, ¿no? Llegar el momento en donde puedan venderle a una cadena de supermercados y no saben cómo hacerlo. ¿Cómo lo lograste? Y fue mutuo, porque justo en ese momento los supermercados eran como una novedad. Aquí apareció Norte con un local en Carapachay y empezó a crecer en una forma exponencial. Yo no podía creer, digo, ¿cómo este hombre tiene esa visión del mercado, hacerlo un supermercado, agrandarlo, comprar la casa de al lado, tirarla abajo, hacer un estacionamiento, un depósito, iba cada vez creciendo más y mirando dónde podía encontrar otra casa para hacer otro local, o donde había un terreno vacío, hacía un galpón y ahí metía otro supermercado. Y interesado y comprándome, ¿qué es esto? Mirá, es un desayuno para... bueno, dale, tráeme. Así era la cosa, muy... ¿Y no la había... gente que lo compraba como el consumidor final? ¿Como una granola orgánica o lo compraba como granola y punto? Porque en los años 80 no sé si conocíamos la granola acá tampoco. No se conocía. Y además no había un tema de diferenciación entre una cosa y otra. Es que no había otra, era la única. Lo único diferente que había era el Nestún, que eran 3 cereales, una especie de polvito con trigo, cebada y avena molido, que lo mojabas con leche o con yogur y lo tomabas, o si no estaba Granex, que hacía los copos de maíz, pero no había avena tostada como la que hacíamos nosotros, tostada con miel. La característica era que yo siempre respeté la compatibilidad de los ingredientes, o sea, cuando ya pones más de 3 cosas es muy difícil lograr una compatibilidad entre ellos. Me refiero, el alimento provee cada producto que vos ponés dentro de una receta, tiene componentes químicos que son afines o se comparten o se rechazan, es así de simple. Entonces yo digo, si yo hago un cereal tostado, le puedo poner miel y le puedo poner almendras y coco, ya ahí ya está. Si yo le pongo lecitina de soja, ya es incompatible, la lecitina con la soja no va. Son 2 situaciones que dentro del organismo son 2 cosas buenas, 2 cosas sanas, pero si vos la mezclás se torna tóxica. ¿Qué pasa? La lecitina tiene un proceso de digestión diferente a la miel. La miel no tiene digestión, pasa directamente a producir calor dentro del organismo porque ya está predigerida por las abejas. Entonces, si lo comes separado está bien, pero si lo juntaste tiene que ser muy poco para que, digamos, tengas una digestión buena. Claro. Y el crecimiento con los supermercados, volviendo a tu pregunta, Martín, fue de la mano, porque yo sentía que era un camión y que yo iba con una bicicleta atrás chupado como por el vacío que producía. Me sentía chupado. Me gustó la metáfora. Buena, sí, muy buena, ¿no? Pero era increíble. Yo sentía que, viste, que el aliento, yo cada vez tenía que tener más aliento, porque esto, digo, ¿hasta dónde va? Viste, toma velocidad, crece, y yo tenía que crecer a la par de él para acompañarlo. Y fue así, fue un acompañamiento dentro del supermercado. Me ayudaron increíble, porque no había descuento, no había débito. Todo lo que yo le facturaba me lo pagaban a la semana. El total, eran 100 pesos cobraba. Parece otro mundo, otra otra realidad. Pero ¿No? Que el supermercado te pagaba la semana. Sí. Era otro mundo, ¿no? No Es existía que el eso IVA. lo vendían a la No había semana. IVA. A la semana lo que yo había entregado ya no tenían más. El mismo comprador no podía creer. Miraba 2 veces y como no hay más nada. Yo también tenía una estrategia. Le entregaba el pedido unos días después, entonces parecía que cuando entraba mi pedido, él ya tenía el otro vendido. Claro. Pero era una realidad, no era para engañarlo, simplemente era para... Pero los volúmenes, yo todo vendía, yo iba, estaba vacío, la gente estaba esperando en la puerta que abran, y iban corriendo, decía yo primero, y se llevaban todos los paquetitos. Te hago una... Porque era un desayuno. Como no me lo aprobaron como granola, entonces en bromatología, ¿y qué es esto? Y para tomar en el desayuno, tomás esto y ya tenés tu primer alimento de la mañana complacido. Y quedó, el rótulo decía desayuno integral, y fue una pegada impresionante, porque la gente decía quiero el desayuno, y lo Era el distinguían. desayuno integral. Sí, por la marca, no por la marca, por los colores, porque yo era anaranjado por el sol, por el amanecer, o sea, la salida del sol te proveía este alimento.
Y era Muy la bien. demanda, era así, era increíble. Fue Muy una- interesante. Muy interesante, la Y verdad. te hago sí. una pregunta, Ricardo. ¿Cómo vos decís, yo era una bicicleta que iba detrás de un camión? ¿Y cómo hiciste para, digamos, desde la cocinita de tu Sí. casa, cómo hiciste para poder llegar adelante, hacer crecer, digamos, una empresa, más instalaciones? Porque al ir atrás de ese camión también vos tenías que ir armando tu empresa para acompañar eso. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento de la empresa para poder acompañar el proceso de demanda? Yo te lo puedo describir de una forma que yo mismo la sentía. Yo digo, soy como un árbol que está lleno de frutas y no tengo raíces, porque no tenía nada, pero tenía a su vez toda la provisión y toda la venta. O sea, tenía venta, pero no tenía gastos, porque yo después fui a una panadería y me prestaban el horno. Le digo, no, yo te lo alquilo, no, si yo el sábado no lo uso porque queda caliente hasta el lunes, usalo vos. Pero cobrame algo. No, si yo no gasto nada en calentarlo, ya está caliente, el pan necesita 200 grados y yo con 150 me arreglaba. Y estaba un poco caliente, pero después a medida que yo lo iba usando, bajaba la temperatura y me quedaba ideal porque era justo la temperatura que yo necesitaba y salía riquísimo. Pasaban los vecinos, estaba la panadería cerrada, golpeaban, qué rico olor que sale de acá. Y yo digo, sí, lo que yo estoy haciendo, salía, era verdad. La gente, ¿qué están haciendo? Quiero probar eso. No era pan, era un olor diferente que era la avena con la miel. Qué rico. Sí. Me está dando hambre ya la entrevista ya. Bueno, nos tenemos que ir a la segunda tanda publicitaria del día de hoy y continuamos con esta entrevista con Ricardo y Virginia. Bien, nos metemos en la última parte de esta jugosísima entrevista sobre los alimentos orgánicos que estamos teniendo con Virginia y Ricardo. Me tocó hace 2 o 3 semanas ir a visitar la planta de ustedes que tienen ahí en Munro, ¿no? Bulón. Bulón. Muy pegadita a la autopista, la verdad, una zona increíble, una planta muy interesante, enorme que han logrado. Y pude ver a la gente trabajar. Y vi a uno de los chicos trabajando en la granola y veía cómo la mezclaba, cómo le ponía los ingredientes y la mezclaba. Y sobre todo el amor que ponía en esa mezcla. Es algo que hoy uno no suele ver en una empresa. Con Daniel visitamos empresas prácticamente todos los días y no vemos en los empleados, lamentablemente, ese amor por lo que están produciendo. Cuéntenos la fórmula. ¿Cómo logran ustedes que los empleados trabajen con ese amor, con ese cariño por el producto? Bueno, una de las cosas importantes, ellos comen lo que se hace. Todo lo que se produce, ellos comparten esta alimentación y ante todo uno puede tener un proceso industrial de elaboración cuando sale del horno, pero la última etapa que la ponemos en esa mesa enorme de madera, queremos que sea mezclada con las manos para transmitir etéricamente ese sentimiento, eso invisible a los ojos, pero cuando uno lo come siente que hay transmitir lo que nosotros sentimos de ese alimento. Esa energía. ¿no? Esa energía que vos le ponías en la cocina de tu casa. Claro. ¿No? Eso queremos que Y se que mantenga. diferencia Chatsi Sí. de otros productos por ahí. Sí, Chatsi, mucha gente nos ha comentado que tiene un no sé qué y nosotros sabemos que ese no sé qué de Chatsi es ese sentir de toda la familia, ¿no? ¿Cómo se está hablando últimamente del tema de las energías? Y ya salen también temas, estudios y demás de cómo uno le infunde sus propias energías a los alimentos, ¿no? Y cuéntenos un poco los dos que son especialistas, pero además dos referentes realmente del mercado. ¿Cómo ven el futuro de los alimentos orgánicos en la Argentina? Bueno, nosotros lo vemos de aquí a 5 años para atrás, explotó el mercado y cada vez más. Hace 2 años que ya empiezan
algunas multinacionales a interesarse, cosa que antes era impensado, porque no veían que les servía en volumen, pero la Argentina está sentando bases muy firmes, muy sólidas al respecto. Necesitamos que el clima nos acompañe porque depende la producción también de eso, pero los industriales, cada vez hay más productos orgánicos elaborados en la Argentina como valor agregado, a pesar de que la norma es muy estricta y que no se puede traer ningún producto orgánico de afuera si no se certifica en origen previamente. Por eso es que no se ven productos orgánicos en el mercado interno de otros países. Pero bueno, ahora se están abriendo las fronteras, viene un cambio fuerte, pero igualmente la norma orgánica va, lo que se venga de afuera va a tener que venir certificado de origen y el SENASA aprobar eso, o sea que me parece que eso va a tardar más. Va a tardar un poco. Va a tardar más. Y te hago una pregunta. ¿Cómo ves esto? Vos decís las multinacionales que están interesadas. ¿Podrán hacer productos orgánicos y con ese amor que Chatsi caracteriza? ¿Podrán competir? ¿O van a hacer un producto industrial pero que va a ser otra cosa? Mira, conservantes hay muy pocos. La cosa, en Estados Unidos hay productos orgánicos que no son sanos, porque ya tienen los conservantes que acompañan la elaboración. Acá todavía eso no llegó. Bien. Pero bueno, va a ser un producto industrial, pero van a tener que cumplir con la norma y lo poco que hay disponible para elaborar. Bien, se nos fue el programa. La verdad que interesantísima la entrevista. Hemos aprendido un montón junto a Virginia y Ricardo de la empresa Chatsi sobre lo orgánico. Y ahí tenemos, hablando de natural, orgánico y tantas cosas, ahí tenemos un pack de regalo hamburguesas para ustedes. de Piaf, la Exacto. carnicería boutique de Buenos Aires, que le va a dar unas hamburguesas riquísimas de llama, ciervo, jabalí, etcétera, lo que quieran. Y debe haber algo orgánico también. Revísenlo ustedes que son los especialistas. Les agradecemos mucho haber venido al programa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Un placer. Muchas Muy buen gracias, fin de semana para todos. Nos vemos el viernes que viene. Gracias por estar. Chau, chau.